Bueno, hola Fernando, Hola Eduardo. acá estamos. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahora supongo que yo tengo que ir aceptando. No, ahora ya estamos. Ah, ya estamos. Ya la gente que nos sigue, nos sigue. Perfecto. Bueno, entonces, antes de seguir perdiendo tiempo, eh, vamos a iniciar. Dame un segundo. Bueno, no sé quiénes nos estarán viendo, pero como tenemos poco tiempo, yo diría que arranquemos. Primero que nada, bienvenidos. Esto es una nueva presentación en vivo de las charlas por Instagram de la APBA, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, para quienes no la conozcan. Estamos muy orgullosos de mantener esta institución en pie en el contexto de esta dura situación que estamos atravesando. Yo pensaba, adelantándome, Fernando, que ya esto de estar manteniéndonos en pie ya es un signo de lo que vamos a hablar después. Este, la asociación se sigue sosteniendo a través de sus herramientas virtuales. Incluso en algunos casos se profundiza desde las mismas inscripciones, las terapias virtuales remotas, las capacitaciones, las investigaciones. Todo esto, por suerte, podemos decir que está siguiendo y es un bastante esfuerzo de toda esta asociación. Esta asociación ya tiene muchos años, por lo menos, creo, antes del 62, esta asociación, en esa época fue creada y ahora la estamos manteniendo. Y ha sido y sigue siendo un emblema y ha logrado a través de la historia muchos objetivos para nuestra profesión. Bueno, eh, entonces, mi nombre, para que sepan quién soy, si no me conocen, es Eduardo Tisera. Estoy a cargo, pertenezco a ABBA y estoy a cargo del Departamento de Psicología Comunitaria de la Asociación de Psicólogos, ¿sí? Eh, bueno, el encuentro de hoy se va a enmarcar en uno de los conceptos y valores esenciales de la psicología comunitaria. Es decir, creemos que hay sinergia entre la psicología comunitaria por un lado y uno de sus componentes esenciales, que lo vamos a tratar de rescatar, resiliencia, rescatar de algunos deslizamientos, malentendidos, confusiones que limitan o pueden limitar su potencial, justo en circunstancias en que no nos podemos permitir eso. Justamente hoy en día, por lo que está pasando el mundo y la Argentina, se convierte en un apoyo, digamos, central para poder afrontar lo que estamos viviendo. Eh, yo no quiero extenderme más. Para eso tenemos a quien, aquí adelante mío, está Fernando, Fernando Melillo, es un colega y además es un compañero, en el sentido de que, aunque no nos hemos encontrado muchas veces en el mismo barrio, sabemos que hemos andado, sin embargo, por los mismos lugares, en un sentido más general, ¿sí? Así que es un gusto para mí poder compartir este espacio y un honor con Fernando. Fernando, me encantó cómo empezó presentándose y aparte su particular historia. Él se presenta primero como un maestro de primaria, ¿sí? Militante desde los 14 años, con experiencia docente, toda la primaria y toda esa militancia gremial, política y como docente, ¿no? Y, y luego, en momentos más difíciles de la Argentina, tuvo que estar en México, y ahí trabajó con campesinos, donde ahí él contaba que se empezó a forjar parte de lo que después le daría forma teórica y metodológica en el tema de resiliencia, ¿sí? Eh, Él llegó a ser, ocupó varios cargos, fue funcionario público en distintas áreas, por ejemplo, en la Subsecretaría de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputado nacional, fue legislador de la ciudad y finalmente psicólogo. Una trayectoria que a veces uno la piensa al revés, tipo se recibe y después empieza a hacer las cosas. Acá no. Por lo tanto, creo que le otorga la construcción desde ese punto de vista, supongo que es distinta. Sin más, porque tenemos el tiempo estirando en televisión, arrancamos. ¿Vos querés que te haga preguntas yo o querés arrancar vos con un concepto central? Porque tengo preguntas No, filosas. mejor arrancamos y la vamos haciendo más dialogada. Más filosas. Bueno, a mí me gusta, vos rescatás mucho el tema de resiliencia, lo estuve ahí ojeando y me encantó, el tema del humor, ¿sí? Así que yo voy a tratar de ir por ese lado.
Por ejemplo, preguntarte en este contexto si se puede contagiar la resiliencia, ¿sí? Si se hereda. Yo, viste, tengo un padre resiliente, entonces en el gen tengo resiliencia, porque esto lo digo en chiste, pero en algún momento algo de esto estaba en el ambiente hace muchos años. ¿Cómo le identifico? Yo diría que con estas tres para arrancar, y después tengo más filosas o menos filosas, si se contagia, si se hereda, ¿cómo le identifico? Y si querés, entra diciendo qué es para el que no lo sabe. Bueno, la resiliencia, como ya está instalado, incluso reconocido, está en el diccionario de la Real de la Academia Española, dice que en términos generales, resiliencia es la capacidad de materiales, organizaciones, sistemas de resistir situaciones de mucha presión y recuperar su estado inicial y poder continuar su desarrollo. Estamos hablando en términos físicos, sistémicos, de materiales. Lo Ahí mismo nació, se aplica ahí nació el término. como definición general. Después, también se aplica a los seres vivos. Los seres vivos son capaces de vivir, de estar sometidos a situaciones de estrés, de trauma, de una presión, de una adversidad muy grande, y también tienen esa capacidad de sobreponerse y continuar su desarrollo. Entre los seres vivos hay uno especial, que es el ser humano. Entonces, en líneas generales, aunque después hay matices, es la definición de la capacidad que tenemos los seres humanos de efectivamente enfrentar situaciones muy extremas, traumáticas, de carencias crónicas, de contexto social muy grave, y poder, a pesar de eso, sobrevivir, desarrollarnos y continuar una vida plena, feliz, que pueda decir que se ha sobrepuesto a esa situación sufrida. Esa es como la definición muy general. Ahora, yendo a lo que vos preguntabas, ¿se contagia? Está bueno porque estamos en épocas donde el tema es el contagio, y en realidad lo único que tiene en común con el coronavirus, con este virus que nos está afectando, es que la resiliencia también es siempre con el otro humano, es siempre con un otro humano. O sea, yo si no me cruzo con otro humano contagiado de virus, no podría jamás adquirir ese virus y esa enfermedad. Y en eso se parece la resiliencia. La resiliencia es siempre con el otro, no existe nunca como atributo de una persona. Por lo tanto, la segunda pregunta, no, la resiliencia no es genética, no se hereda en el sentido genético. Por supuesto que, como tantas otras cosas, nuestra historia, nuestro contexto, nuestra familia constituye un ámbito cultural donde obviamente constituimos mucho de nuestra subjetividad en esa relación, primero con la familia, después en la escuela, en la comunidad, etc. Pero definitivamente no se hereda. Sí, ¿cómo lo identifico? Claro, lo último que me este es un preguntabas tipo resiliente. Bueno, es interesante eso porque justamente como empezaron los estudios y la definición del tema de la resiliencia, fueron estudios longitudinales que se hicieron a lo largo de 30 años, de unas cohortes de niños primero que llegaron a ser adultos en lugares, en unas islas, donde hubo un estudio muy preciso con cerca de 600 niños y adultos en la continuidad de sus vidas, que todos tenían el mismo marco de vida, las mismas características socioambientales, demográficas, que eran condiciones extremadamente adversas. Lo que justamente verificaron es que al menos un 30% de esos que eran niños y después fueron adultos pudieron continuar una vida relativamente feliz, desarrollarse, etcétera, etcétera, a pesar de que habían coincidido en ese contexto aparentemente totalmente desfavorable. Ahí empezaron los estudios.
Y ahí es donde Emmy Werner, que hizo este estudio, rescata el nombre, la idea de resiliencia, que a su vez ya la había mencionado mucho antes, vinculado a la importancia de los cuidados maternos en los primeros meses de vida, John Bowlby, el que después desarrolló la teoría del apego. Pero ahí Emmy Werner lo usa y empieza a... Y lo más importante, que ya quedó desde un primer momento, junto al nombre de resiliencia, es que lo que efectivamente se detectó en esos niños que habían podido continuar, entre comillas, exitosamente su vida, digamos, exitosamente en el sentido de poder constituir familias, trabajar, amar y trabajar de manera... estos niños lo que habían tenido en las etapas iniciales de su desarrollo y en el continuo de su vida, al menos una figura significativa que le ofreció un respaldo de amor incondicional. Hubo una presencia, siempre en todos los casos, de alguna presencia afectiva. Te comento, Fernando, significativa. Sí. Te comento que me encantaría que algunos de los compañeros del centro de salud donde trabajo estuvieran viendo esto, porque nuestra historia, nosotros echamos mano de eso, porque se nos da, digamos, se verifica esto que vos contás. Esto es importante, ¿no? La resiliencia sirve, la resiliencia no, se verifica, no es discutible porque empíricamente la encontramos lo que estamos en el trabajo comunitario por lo menos, ¿no? Y hablando de esta homogeneidad que decías vos, ante iguales situaciones, algunas familias, o algunos chicos incluso, ¿no? Y a nosotros nos daba cierta perplejidad, nos preguntábamos cómo puede ser que en este contexto donde tales sectores o tales familias sucumben, digamos, estos otros, y vos decías, ¿qué es lo que hay? Digamos, para referirnos a cierta frase que tuvo de moda hace más de 4 años, parece magia. Uno diría, no fue magia, ¿no? Pero eso nosotros no, es importante, por eso te hablaba de identificarlo de algún modo, ¿no? ¿Qué características va teniendo ese grupo, esa persona, que se sobrepone? Y lo que a mí me llamó la atención cuando empecé a coquetear con el término de resiliencia, no es solamente que se recupera, sino, y después te voy a preguntar más específicamente, sino que hasta sale mejor parado de alguna manera, como con otras potencialidades que antes no estaban. No sé si esto también incluye resiliencia. Sí, con el tiempo se fue trabajando sobre qué es lo que se identificaba, ¿no? Ahí empezó, pero sobre todo a partir de los 90 y en nuestro país fuertemente, más o menos en el 2000, se fueron empezando a identificar y a clarificar cuáles eran aquellas características que se hallaban presentes en los sujetos que uno podía decir, y a partir de su vida, eran sujetos resilientes. Entonces se vio que en general, en todos los casos, había en estos sujetos una cierta capacidad de introspección, o sea, de preguntarse a sí mismos, bueno. de preguntarse a sí mismos y a su vez responderse con honestidad, lo cual implicaba a su vez un pilar que se le agregó, a esto se le denominaron finalmente pilares de la resiliencia, ¿no? Un pilar que se reconoció como base, que era justamente el de una autoestima consistente, y que, en este caso, la autoestima requiere para su constitución esa figura significativa, esa figura de apego que decía Bowlby, esa madre suficientemente buena que diría Winnicott, ese apoyo afectivo consistente que le da la base que es la autoestima. Pero después se reconocen otras características. Además, por ejemplo, la independencia, o sea, la capacidad de estos sujetos, de estos niños, estos jóvenes, estas personas, de poder plantearse una independencia respecto a la situación que los rodea. O sea, el trauma no los invade, ellos pueden reconocerse como distintos al trauma o a la situación, reconocer una distancia, poner una distancia. Otra capacidad muy presente es la de relacionarse con los demás, o sea, poder establecer relaciones y vínculos con los demás. Otra muy importante que vos la mencionaste y que es el humor. Se reconoció es el humor. Fundamental, hay un rublo que permite el humor, que es en algún momento hacer una trampita y liberarse un poquito de la angustia extrema o de presiones internas muy fuertes, por dura que sea la situación. La creatividad,
creatividad claro, que se inicia, que va de la mano, o sea, ¿sí? fíjate vos, sí, que cuando yo repasaba estas cosas que decías vos y el tema de la resiliencia, yo decía, pucha, tenía que verle en el marco de la materia mía y todo, puntualizar, porque nosotros trabajamos mucho con pibes, ¿sí? Va, nosotros, me refiero al tema juegoteca, etcétera, ¿no? Y el tema del juego es importante, ¿no? Y yo creo que vos por ahí podés desarrollarlo en cuanto a insumos, a estímulos y a crear condiciones, que, esta es mi teoría, podemos charlarlo, crear condiciones que las capacidades resilientes de algunos puedan surgir. Para mí es el rol del psicólogo comunitario, ¿no? Eh, digamos, surgir o crearse, no lo sé. Pero entonces nosotros hablábamos del juego. Y después llegábamos a que cuando uno es más grande, tal vez no juega de la misma forma que un chico o chica, pero algo tiene que permanecer. Entonces, para no decir juego, los adultos juegan, porque por ahí no juegan en sentido, sino que hacen otras cosas, teatro, arte. ¿Y qué es cómo lo llamamos eso que no es exactamente juego? Lo llamamos actitud lúdica. Y teníamos que definirla, qué queríamos decir nosotros con actitud lúdica. Y empezábamos a estrujarnos la cabeza y la caracterizábamos igual que caracterizás vos a la resiliencia, en el sentido de pensamiento crítico, creatividad, humor, bueno, y ya no me acuerdo cuál es más, digamos que hay un juego entre estas dos como concepciones. Lo que nosotros llamamos actitud lúdica, porque partíamos del juego, y lo que vos estás llamando resiliencia en un sentido general. No, no, y creatividad, ¿no? Vos mencionaste otro de los pilares de la resiliencia, que es el pensamiento crítico, y hay un pilar muy importante que tiene que ver con la moralidad. ¿En qué sentido? Entendida como que esos sujetos tienen la capacidad de extender su deseo de bienestar a los otros, o sea, Claro. tienen una ubicación en el contexto donde el otro está presente, el otro, y desear el bien y compartir. O sea, el juego es básicamente, como vos decías, es fantasía, es creación. Claro, Empiezan los niños y siguen los grandes. claro, Y la creación permite poner orden, belleza, aún en el medio del desorden y las situaciones más difíciles. tal cual. Y la moralidad tiene que ver con que eso se extienda, porque en realidad, en general, en todas las personas resilientes, siempre ves algún grado de compromiso o con los otros, con los demás, una disposición a relacionarse con los demás. Estos fueron como los que se caracterizaron básicamente como pilares, que los que se fueron identificando. Y el trabajo que se fue haciendo después es justamente fundamentarlos, hurgar un poquito en cómo es que en los procesos resilientes, porque ya queda claro que la resiliencia no es un estado ni un atributo de Exacto. una persona, son procesos de construcción de resiliencia que no son estables, que se apoyan más en una cosa u otra, y que siempre, eso sí, reconocen indisolublemente la presencia y la construcción con un otro, sea un Con uno. otro que sea un padre, un cuidador, una maestra, etcétera, o sea el otro un compañero, un Claro. juego, un compañero, digamos. Vamos llegando a eso, Fernando. Yo tengo entendido, vos lo estás diciendo de alguna manera, que la resiliencia como concepto nació con una caracterización de las personas, de los individuos, y con esta construcción, en este proceso también de acompañamiento, de entenderla, se lo fue viendo también la posibilidad de aplicarlo, ya no solo a una persona, sino, y esto es lo fuerte, por lo menos lo fuerte para mí, en tanto psicología comunitaria, que la existencia de grupos o sectores comunitarios, en el sentido de pasar a hablar estrictamente de lo que es resiliencia comunitaria. Vos en tus textos has dado varios ejemplos muy fuertes en ese sentido. Yo después, si hay tiempo, podemos comentar algunos del barrio, pero ahí, ¿cómo es ese proceso de conceptualización de la resiliencia? En principio nacida de la salud mental individual, ¿no? No critico esto, pero creo que nació así, y luego no creo que haya sido un forzamiento, sino una evolución hacia identificar ya grupos o sectores comunitarios con
capacidad de superar lo que le pasa no solamente a uno, sino lo que nos pasa. Y creo que la Argentina, digamos, acá me adelanto a tu respuesta, la Argentina tiene sobrados elementos de grupos que se han repuesto como grupo, merced a su apoyo mutuo, lo que sea, que vos explicarás, pero ya como grupo han afrontado y incluso superado su adversidad. Claro, en Latinoamérica, esto que venía, primero venía de los países anglosajones, después se desarrolló mucho teóricamente en Europa, con gente como Boris Cyrulnik, como Van Nistelrooy, claro, Leconte, que lo desarrollaron todavía en la esfera individual, pero siempre ya reconociendo la importancia de ese otro significativo. O sea, desde un primer momento, claro, ese otro en la relación de ese individuo, que es el que eventualmente puede estar afectado de un trauma, una situación extrema, pero en América Latina las condiciones eran otro. O sea, una de las condiciones normales de adversidad, de trauma, son justamente la catástrofe social. Además, claro, de las catástrofes naturales que pueden asolar, o que en este momento, con esta pandemia, está asolando a la humanidad, pero era la situación social. Y entonces acá hay una vuelta de tuerca que tiene más que ver con el encontrar la idea de la resiliencia comunitaria. Claro, a mí me encanta eso. Que no se despega de lo otro, sino que en Argentina se trabajan integradamente. O sea, en Argentina se recupera todo eso, se lo termina de desarrollar, tal vez acá donde se hicieron más, al principio de los 2000, del 2000, se hicieron más los trabajos de articulación con psicología del desarrollo, con psicoanálisis, para ir conformando el corpus teórico, pero también se desarrolló la idea de resiliencia comunitaria. Y ahí es bastante interesante los pilares que detectaron, o sea, a través de qué, bueno, otra vez el estudio comparado, pero esta vez el estudio comparado de comunidades en América Latina, distintas comunidades que habían enfrentado, de mayor y diferente tamaño, situaciones extremas. ¿De qué tipo? Terribles terremotos, tsunamis, catástrofes naturales, más las situaciones de la dictadura, más las situaciones. Y lo que vieron es que se podían identificar en las comunidades que sobrevivían a eso, y en el camino de sobrevivir a eso, además, hacían determinados procesos, al igual que en el individuo, que los permitía salir mejores o transformados, o sea, no recuperar un estatus inicial, no como los materiales físicos que recuperan su estado, no, transformados, encontrar una vía de seguir adelante. Y ahí, fíjate vos, que los pilares que se detectaron fundamentales fueron la autoestima colectiva, o sea, grupos en los que el sentido de pertenencia, la valoración de lo propio, tiene un papel, es una de las cosas que se destaca de esas comunidades. El otro pilar es el de la identidad cultural. Claro. O sea, a esa autoestima, sentido de pertenencia, aparte de un reconocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, cómo es nuestra música, cómo es nuestra cultura, ¿no? El otro papel, justamente una vez más, el humor social. O sea, esta cuestión del humor, pero ya en clave de toda la comunidad. Y finalmente, en ese momento, acá lo caracterizaron de esta manera, dijeron la honestidad estatal. La honestidad estatal, obviamente, suena como contraparte natural a lo que es la corrupción, ¿no? Pero en realidad tiene un significado más profundo, porque no es solo lo obvio, la no corrupción, sino que tiene que ver con la verdad, la presencia de la esfera estatal, la participación y el control de la comunidad en lo que tiene que ver con la actividad del Estado en esa comunidad. Al punto tal se detectaron, digamos, como estos pilares de la resiliencia comunitaria, que también se detectaron cuáles eran los antipilares. Y los antipilares, fíjate qué interesante, eran, uno, el malinchismo. Claro. El malinchismo, esa admiración y subordinación al extranjero, ¿no? Recomiendo, para la gente que nos está escuchando, recomiendo la canción
Maldición de Malinche. Búsquela en YouTube y aprenda. Exactamente. Frente a la conquista en México, la conquista española y los indígenas que se subordinaron, la Malinche. El fatalismo, o sea, una idea de que está determinado el destino común, fatalmente sobredeterminado. El autoritarismo y finalmente la corrupción, que es como síntesis de lo que podemos hablar de un Estado corrupto en el sentido más tradicional y en el sentido más profundo, que es alejado, distante, no veraz, no transparente, no comunicado y articulado con la comunidad, ¿no? Tengo dos cosas. Una es una pregunta que surgió a partir de lo que decías vos recién y del mismo título de esta charla, ¿no? Ante la pandemia y la incertidumbre, que es el título de esta charla, se está diciendo mucho, digamos, normalidad y volver a una nueva normalidad, ¿no? Estaba pensando y pensaba en los materiales, y nosotros éramos materiales que en vez de volver a donde están, queremos volver, como decía Alberto, a ser mejores, ¿sí? Y está muy de moda decir, bueno, después de la pandemia va a haber una nueva normalidad, y ahí están los pesimistas y los optimistas. Va a ser un mundo peor, grandes crisis económicas, va a ser un mundo en el que, bueno, van a tener que ajustarse porque no queremos volver a aquella normalidad. Ante esta crisis mundial, yo creo que entre esos dos planteos, el optimista y el pesimista, que dicen, bueno, como si fuera algo externo, reificado, yo creo que va a depender de lo que la humanidad haga como actor político general. Y para volver a una normalidad mejor, después de haber pasado esto, juntando todo esto, se me ocurrió pensarlo ahora, si esto también es una característica, digamos, estamos apelando a la resiliencia de la humanidad completa, por lo menos, o por lo menos de la Argentina, que esa normalidad nueva, digamos, y ahí te voy a preguntar dos cosas más después, que la estás diciendo, el rol del Estado, el rol de la política, que en general a veces todos los textos o autores de resiliencia no necesariamente tocan estos temas, pero vos sí. Entonces, bueno, te meto en toda esta cadena de pensamientos y después tengo otro más. Y hay gente además que está preguntando cosas lindas. No, bueno, de hecho, sin duda, la resiliencia no es que la inventamos ahora, la resiliencia existió desde el principio mismo de la humanidad, o sea, la humanidad enfrentó desafíos y tuvo capacidad resiliente como humanidad. De hecho, es el Homo sapiens sapiens el que pudo, y esta característica, e inclusive, justamente, es lo que le permitió ir generando vías de supervivencia y modificar las condiciones de trabajo y poder tener producción agraria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, indudablemente, esta crisis que estamos viviendo tiene que ver también con una situación en el que el modelo neoliberal en el mundo y el modelo capitalista en este grado en el que está destruyendo el medio ambiente. O sea, esto tiene que ver con cómo vamos, qué hacemos cuando salimos de la crisis. Exacto. Además de los niveles de desigualdad, de los espantosos niveles de desigualdad, hay un nivel de deterioro del planeta que ya no resiste. O sea, son muchas las variables de catástrofe que se están combinando y que obviamente dependen de que hagan los pueblos y cómo nos podamos mover en ese sentido para... lo que es seguro es que igual no va a ser el mundo después de esto, y hay que apostar a que los caminos sean resilientes, en un sentido comprometido con justamente menor desigualdad, menor desastre ecológico, para todos los pueblos, ¿no? Fernando, ahora después seguimos tal vez de vuelta con el Estado y algunas preguntas que yo quisiera que podamos desarrollar mínimamente, el tiempo nos corre, sobre experiencias resilientes en el marco de la pandemia. Algunas preguntas están por esa línea. Ahí también me gustaría contar un poquito algunas experiencias nuestras. Pero
hay detractores del concepto, volvamos a la teoría, ¿no? Hay detractores y tejeversadores. Algunos, bueno, por distintas vías, unos la validan, otros la validan tanto que la cooptan y la usan para otras cosas. Esto lo veníamos hablando contigo. A mí me parece bueno vacunar en esta charla de estas otras desviaciones, insisto, las que desde cualquier marco teórico, y hay que decirlo, incluso algunos marcos teóricos muy afines a nosotros, las desprecian, nos lo venían despreciando. Y por otro, el establishment, el mercado, etcétera, le encantó tanto que la desnaturaliza. Yo quisiera que eso lo cuentes. Sí, sí, me parece muy importante porque hace 20 años cuando vos decías la palabra te decían, ¿qué es eso? Y vos podías explicar lo que nosotros entendíamos. Pero ahora está exactamente lo que vos decís y uno escucha todo el tiempo. Mirá, hace 2 días salió este título de diario, no sé si se alcanza a leer. Tenés que leerlo porque está al revés acá. Ah, claro, sale al revés, como espejo. Es un título grande donde dice Resilientes en busca de la unidad. O sea, fíjate, es un título de página 12 y alude a un grupo de Juntos por el Cambio que se autodefinen como resilientes. Lo son. Así va el título, y que sacaron un libro. Ahora, a su vez, en el mismo diario página 12, en el suplemento de Cultura, hace un tiempito salía con el título Resiliencia, y había una exposición de fotos de un gran fotógrafo que aludía, eran todas fotos de mujeres que habían sido abusadas sexualmente y que habían tenido una vida, habían tenido resiliencia en sus vidas. Y este fotógrafo, que es un papo, le sacó unas fotos hermosas con esa mujer y se ponía título Resiliencia. Entonces, hay una cuestión que es que hay una idea general de qué es la resiliencia, que inclusive tiene mucho marketing y buena prensa. Es bueno ser resiliente. Entonces vos podés ver, o sea, vos, que por ejemplo, el Pepe Mujica es resiliente porque superó 13 años de cárcel, y también puede ver en un diario que dice la resiliencia de María Eugenia Vidal por tal cosa. O los actores o actrices que como tuvieron algún momento difícil en la vida son resilientes. Hay una vulgarización del concepto y un uso masivo del concepto que puede aplicarse o no. También hay muchos, estoy diciendo, hay médicos hablando a veces en los canales frente a la situación de pandemia, médicos, psiquiatras, incluso psicoanalistas, que dicen, bueno, a la posibilidad de fortalecerse en estos momentos en relación a la pandemia, creemos que es la resiliencia. Nosotros a eso, fortalecerse, poder bancarse esto, crecer, aprender, estar, transformar cosas, tiene que ver con la resiliencia a nivel individual. Hay otro, entonces, ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, como lo que vos decís es, en este momento, como tiene buen packaging, es un buen marketing, la palabra resiliencia se usa. Vos ves que hay un libro que habla de muchas cosas dispersas sobre inteligencia emocional, la juntan todos y dice resiliencia, la inteligencia emocional. No hay mucha coherencia ni nada, pero es como que resiliencia más inteligencia emocional vendía. Por eso hay un problema, es más, el último, uno de los informes más largos de Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Nacional, en relación a esta crisis económica que está viviendo el mundo, varias veces hablaba respecto a las políticas económicas que había que poner en marcha para salir de esto, varias veces habla de la resiliencia de los sistemas económicos. Entonces, claro, obviamente... Sí, como decía un autor sistémico, si me amas, no me ames. Con amores así para la resiliencia prefiero que no. No, pero por eso te digo, hay un nivel de la palabra resiliencia que se usa en muchos planos, claro, y también tiene los usos. Por ejemplo, la gente más radical en el sentido del planteo de que el mundo se está yendo al demonio en términos ecológicos, y comprometidos con ese tema, y socialmente comprometidos también usaron la palabra resiliencia. Pero en una vuelta de tuerca rara, están los que dicen, no, paren,
en vez de cambiar el mundo, quieren que logremos ser resilientes y adaptarnos al mundo. Es ahí donde vienen los críticos a una supuesta funcionalidad de la palabra resiliencia, que resiliencia es sinónimo de mérito. Si no tenés mérito, por lo menos ser resiliente para bancártela. Es ahí donde de alguna manera, o sea, el neoliberalismo te plantea la meritocracia como sistema, y ahí tenés que ir. Y si no, ser resiliente. Eso tuvo muchas deformaciones, porque entonces se empezó a ver en muchos casos como si las ideas de la resiliencia tuvieran que ver con políticas especiales para los pobres, más toda una cantidad importante de materiales que son manuales de autoayuda, o casi manuales de autoayuda, o sea, cómo aprender resiliencia en 5 clases, lo que va absolutamente en contra del espíritu de la resiliencia, claro, pero va absolutamente en contra de lo que significa la resiliencia, que es procesual y siempre con otras personas. Dos cosas. Una, si querés meterte en el tema que te planteo yo, fue clarísimo toda esta parte. Los otros son detractores que vienen, esto es lo paradojal, si bien es cierto que buena parte de la conceptualización, incluso tuya, de resiliencia, se apoya en el psicoanálisis, nombraste a Bowlby, etcétera, hay otro psicoanálisis que lo discute, digamos, ¿sí? Yo no sé si esto nos va a dar el tiempo, pero ahí me deja medio ahí en situación de desequilibrio. No, pero bueno, me parece importante comentarlo. O sea, la resiliencia no agrega nada a la práctica clínica del psicoanálisis. Más vale la resiliencia, salvo alguna gente que lo use y con algún sentido en la terapia familiar. Hay gente que sí lo incorpora con éxito, por ahí son más los sistémicos, pero hay algunos que pueden incorporar la resiliencia con el tema de las resiliencias en las familias y todo esto, y lo aplican. Pero no es algo que nutre la clínica. Y también hay psicoanalistas que hacen un desarrollo teórico desde el psicoanálisis del tema de resiliencia, pero un desarrollo teórico. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es otra cosa, que es empezar a ver de psicoanalistas importantes, empezando por el propio Freud, pero obviamente siguiendo por Winnicott, o sea, en otras líneas de pensamiento y otros tantos psicoanalistas, ver cómo esos famosos pilares de la resiliencia que se constituyen intersubjetivamente se gestan en las personas. O sea, ahí hay un trabajo donde el psicoanálisis y la psicología del desarrollo. Exactamente. O sea, gente que colabora mucho para entender lo que empíricamente encontró la resiliencia, estos estudios sobre resiliencia, son, como decíamos, Bowlby, Winnicott, un psicoanalista y psicólogo del desarrollo, Daniel Stern, claro. O sea, hay muchos otros que te permiten nutrir y articular, darle consistencia a estas ideas que se habían iniciado como teóricamente. Pero es más, te digo, Vygotsky, dentro del plano de la psicología general, es un tipo muy importante para entender. Fue el primero que dijo dos cosas que son muy importantes, a pesar de que se murió hace tanto tiempo en estos temas. Fue el primero que dijo que incluso las funciones psicológicas superiores son intersubjetivas desde muy temprana edad. Claro, primero es interpsíquico, entre otros, y después es intrapsíquico. Primero es interpsíquico, después intrapsíquico. Otra cosa muy importante y lo que se lo vincula a Vygotsky, es que Vygotsky, a diferencia de Piaget como psicólogo del desarrollo, trabajó mucho más enraizado en la cuestión de los afectos. Y este es otro de los aspectos muy importantes de la resiliencia. O sea, acá no somos cognición y afectos o emociones por otro lado. Cosa que es muy importante como cosa. Y por último, hasta Brunner, te diría. Jerome Brunner, que murió a los 100 años después de haber aportado 80 años a la psicología, y entre las últimas cosas que decía es que para la humanidad y para el
sujeto, la intersubjetividad era el tema clave a pensar. Y no, resiliencia Brunner los chicos tienen que volver a Brunner, digamos, tienen que tomar Brunner porque... Fernando, quiero, para no desestimar todos los mensajes que están llegando, te quiero transmitir tal cual una pregunta que un poco viene a colación. El otro u otros no siempre aparecen en la infancia con el apego. Entonces, la comunidad puede convocar para la resiliencia en edad adulta, dice como opinión alguien. ¿Te lo leo de vuelta? Sí, no, pero ya lo escuché. O sea, efectivamente, o sea, obviamente hay determinadas características donde siempre el desarrollo de cualquier sujeto, los primeros años de vida son fundamentales. Ahora, toda la constitución de la subjetividad de la persona no está solamente determinada por los primeros años. Es indudable que la figura de apego, los primeros cuidados, son fundamentales, pero eso se continúa a lo largo de la vida. Por lo tanto, en ese sentido, la resiliencia es algo que permanentemente se puede estar reconstruyendo. Y lo mismo en la esfera más allá de lo individual. Por eso es que es tan importante el tema de la resiliencia. A ver, ahora en este momento hay un montón de cosas que estamos practicando de lo que sería una práctica natural de la resiliencia como colectivo en la sociedad argentina, porque aparte de la resiliencia justamente, no es que alguien escribió un libro de resiliencia y se practicó, lo practica la humanidad desde siempre. Entonces, lo toman los autores, pero lo desarrolló la comunidad. Claro, ¿y sabés por qué lo toman? Y para mí ese es el valor fundamental, porque vos entonces, si podés entender cómo esto hace, lo podés aplicar en las políticas públicas. Vos eso lo podés hacer. Quiero que desarrolles eso, dale. Y porque esto es lo fundamental, o sea, esto es un aporte desde la psicología y a su vez desde diferentes niveles de la psicología, psicoanálisis, psicología del desarrollo, psicología general, psicología comunitaria, psicología de la salud, vos podés hacer para las políticas públicas que justamente trabajan en la educación, en la salud pública, en el desarrollo social. ¿Y por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué entonces sirve esta cuestión de la resiliencia? Y para mí esto es un tema clave. Porque la resiliencia tiene un lenguaje, genera un lenguaje que si bien está sustentado en teorías que a veces se abran con palabras difíciles, pueden ser accesibles a todos, seamos o no especialistas de la materia. O sea, desde ahí, primero, permite un trabajo interdisciplinario tal cual, fecundo, porque si mirando las cosas desde lado distinto, podemos tener sobre algunas cuestiones un trabajo hablando un lenguaje común. Después, otra cosa que es muy importante, hablar un lenguaje común entre distintos actores que están en el campo, sobre todo en sociedades como la nuestra, como la argentina o las latinoamericanas, donde vos muchas veces vas a tener al lado de una maestra formada en un profesorado, vas a tener una educadora popular que no ha tenido esa misma formación, pero va a estar trabajando en el campo como complemento o como acción educativa. Lo mismo en la promoción de salud, lo mismo en la prevención, lo mismo en el desarrollo social. O sea, cuando vos decís las ideas de resiliencia, te das cuenta que hay militantes sociales comprometidos, educadores populares, enfermeras, gente que está en el campo de la salud pública, en los hospitales, en los centros de salud. Dice, ¿qué me está diciendo? Esto ya lo sabía. Sí, claro, lo que pasa es que gran parte de la resiliencia es recuperar las buenas praxis de la gente comprometida. Lo que pasa es que le vamos dando un formato que lo hace compartible. Lo podemos compartirlo en cualquier nivel que estemos de la implementación de la política pública, adentro o afuera del Estado, en la organización social. ¿Querés que te cuente un poquito? ¿Querés que te cuente un poquito nuestra pequeña experiencia? Porque viene justo lo intersectorial, el Estado y el no Estado, afuera, dentro del Estado, bueno, interdisciplina, intersectorialidad. Yo estoy mucho en San Telmo, ahora estoy medio recluido por tema de salud, pero estoy mucho en San Telmo. En San Telmo, bueno, las militancias habituales, los barrios, las organizaciones sociales, la juegoteca, el centro de salud donde trabajo, y por necesidad, por convicción, por militancia, nos vamos armando, nos vamos juntando, nos conocemos. Y así estábamos, ¿no? Incluso con un proyecto de transformar, de mudar el centro de salud a otro lugar mejor. Bueno, nos movemos. Y
cayó así, cual lluvia ácida, cae la pandemia, ¿sí? Y ahí fue interesante porque todas estas redes que estaban, que interactuamos, adquirieron un nivel de organización, de interrelación, de articulación de proyectos, de llevarnos a veces mal y conflictos típicos, ¿sí? Y construimos un nuevo actor, un meta-actor, porque son todas las organizaciones del Estado, el CAINA, el Sauro Arancibia, el Centro de Salud, son del Estado, organizaciones sociales, la Murga, etcétera, la Asamblea tal y tal y tal, y se armó, como se está armando en otros lugares de capital, incluso algunos más desarrollados, como en La Boca, en la 31, los comités que en algunos se llama comité de crisis y en otros comité, como el nuestro, comité solidario, ¿sí? Bueno, muy interesante todo el intercambio que se da en función de asistir, porque digamos, está el tema médico, cómo se ayuda en el programa a detectar, cómo no se ayuda, la función que tenemos que tener, la que no tenemos que tener en las organizaciones, o sea, lo que tiene que ver directamente con el contagio, y todo lo otro, la otra secuela que tiene que ver con el hambre, que está, que es un tsunami a la par, ¿sí? Entonces, bueno, la organización de los comedores, una potencia y una interacción que hasta marzo estaba, porque San Telmo, no tanto como La Boca, pero estábamos moviéndonos mucho, y ahora aparece este nuevo actor del comité, que además de suplir estas cosas, y ahí viene, porque mencionábamos varias veces al Estado de la ciudad, me refiero, al Ministerio de Desarrollo Social, que cuando le pedimos las viandas, cri, 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 entonces, como diría el refrán, a Dios rogando y con un mazo dando, entonces ahí, por un lado, la función solidaria y de sostén, ¿sí? Y por otro lado, la función interpelante hacia el Estado que no se corra de sus responsabilidades. Estos comités se están armando, estamos queriendo incluso que como virus, hablando de virus, también se propaguen por toda la ciudad, con la misma lógica. Estamos logrando bastante ecos. Yo estoy contento porque estamos ahí, en la trinchera, aunque yo estoy acá más guardado. Lo traigo por si a vos te parece que, a mí me parece que sí, pero si es un ejemplo, porque también lo preguntaban, por eso lo digo, porque en los chats estaba cómo se hace ante este tema, y era parte de nuestra convocatoria. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esto es una de las formas de hacer, construir desde el pie, construir desde las bases, apelando a las solidaridades, me parece que estamos, sin ponerle el nombre, como decís vos, apelando a este aspecto, porque ahí se cruzan todos los partidos políticos, se cruzan todos, a veces nos cruzamos y nos pisamos, pero a veces nos cruzamos solidariamente por encima. Entonces, ¿a qué estamos apelando nosotros? A la humanidad, a la solidaridad, y lo otro, yo hemos visto, los otros sacan potencias que uno no sabía que tenían, tal organización, chiquitita, dos gatos locos, ¿para qué pasó que se trajeron tal cosa? Que vienen produciendo pan, que vienen produciendo, no sé, alcohol en gel, qué sé yo, ¿viste? Bueno, no sé. una palabra que para mí es clave y sustantiva. Tanto en el trabajo en educación, como en el trabajo social, como en el trabajo de crisis, de emergencia, como el trabajo en la salud pública, en promoción o prevención, y que ahora realmente estamos en prevención toda la sociedad, somos un gran campo de prevención en salud. Un tema fundamental, y con el tema de la resiliencia, es que este tipo de la relación es biunívoca, no es que digamos, el que uno ayuda al otro, digamos, potencia el trabajo, el rol, la autoestima, el sentido de la utilidad de lo que hace. Cuando vos decís, cuidándote, cuidás al otro, vos también estás diciendo, cuidando al otro también te cuidás a vos, en el sentido no de la salud, también te cuidás en el sentido de que tenga un sentido. ¿Vos qué hiciste en la pandemia? Yo me cuidé a mí para cuidar al otro. Bueno, y como conjunto están los colectivos. Sería inexplicable el nivel relativamente exitoso dentro de la dureza que es esta pandemia en el mundo, si no hubiera tantas organizaciones sociales, de base, comunitarias, más o menos grandes, que ya tienen instalado este sentido de trabajo solidario. Y indudablemente que, y ahí es donde yo creo que la resiliencia, como nosotros la entendemos, crítica, latinoamericana,
social, comunitaria, tiene para aportar en las políticas públicas, porque potencia el rol de los que están en esa acción, sean pares o sean docentes con alumnos, gente en actividad de cuidado, de viejos o de niños. Son y 58, Instagram termina. Nos dijeron que tratemos de respetar el horario. Quiero terminar con palabras tuyas, ¿sí? Que tiene que ver con esto. ¿Me permite, caballero? ¿Cómo no, Eduardo? Finalmente rescato tus palabras. Existen muchas otras instancias de interacción entre sujetos que ofrecen la oportunidad de promover la resiliencia de manera deliberada y planificada en el marco de las políticas públicas. Es exactamente, claro, vos estás de acuerdo con vos mismo en general. Sí, trato. Compañeros, y yo no quiero, a ver qué me decía Laurita acá, me parece que ya estamos llegando al final, son y 59, espero que nos han seguido bastante, que la hayan disfrutado. ¿Te quedaste con muchas cosas en el tintero? Sí, bueno, algunas sí, pero bueno, es un tema largo, sí, pero así que bueno, entonces, espero que lo repitamos. Apelamos al efecto clamor, entonces. La repetiremos próximamente.